Hola, hola. Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio de EduSymbiotic, como siempre, todos los miércoles aquí para ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de el uso de la tecnología con propósito. Esto es lo que nos convoca hoy aquí con dos grandes invitados que ya les voy a dar la palabra para que cada uno, Carlos y Fabián, se presenten, para que nos cuenten un poco quiénes son, a qué entidades representan. Así que muchachos, bienvenidos, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Oye, muchas gracias. Pues bueno, me presento yo, me animo. Vale. Mi nombre es Fabián Andrés Santa Cruz, soy CEO de Cybis Corporation. Es un emprendimiento que empezamos acá en Colombia hace aproximadamente 2 años. Tiene que ver también con tecnología, tiene que ver con una red de tecnologías. Y pues nosotros estamos viendo como que esa apertura que se está dando en Latinoamérica, entonces por eso tomamos la decisión. Soy ingeniero de sistemas, me he especializado en varios campos, en lo que es inteligencia artificial, robótica, el tema de cómo van a ser las finanzas digitales en un futuro, lo que es blockchain, las criptomonedas. Bueno, desde toda la vida, pienso yo, desde el colegio siempre me apasionó el tema de la tecnología y pues es algo que pues ahorita hablaremos más del tema porque a veces lo confundimos solo con que se aplica a un campo y no más. Y pues nada, llevo más o menos unos 20 años en tecnología. Empecé como desarrollador de software. Hacía software tanto para dispositivos, bueno, en ese momento computadoras, luego pues celulares, pero pues lo mío es hacer software o he hecho software para otros tipos de dispositivos como electrónicos, biometría y demás, dispositivos que pues tienen una micropantalla y que pues solo las empresas lo usan, digamos, para la accesibilidad a sus instalaciones. Entonces, toda la vida he hecho software y también el software también tiene unas categorías, unas capacidades. No todo el software se desarrolla de la misma manera y creo que eso es lo que vamos a tratar hoy, entre otros espacios que podremos tener. Y pues, no, acá todo lo que podamos compartir, todo lo que podamos hablar del tema, y pues me gustaría que pues esta charla, que está enfocado para los latinoamericanos, vean todo el potencial que tenemos para poder impactar este continente que pues está un poco rezagado, porque hablamos que América, y América pues para mí es todo el continente, y a veces hablamos de América solo como Norteamérica, entonces estamos un poco rezagados y pienso que es el momento de hacer un despertar para Latinoamérica, no solo en el campo de la tecnología, de la ciencia, ¿sí? Hay mucho por hacer y pocas manos, diría yo. Muchas gracias, Fabián, excelente. Cuéntanos, Carlitos, de Aurora Tech. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Paola, mil gracias por este espacio. Mil gracias, Fayán, también por atender este espacio. Aurora Tech nace en el 2013, pero con foco en las pymes y emprendedores. Es a partir del 2017, enero del 2017, cuando creamos nuestro portafolio para la industria a raíz de la renuncia que presenté en la empresa en la que llevaba 18 años trabajando como empleado. Llevamos las tecnologías avanzadas a la industria, pymes y emprendedores y fomentamos el emprendimiento. ¿Qué les cuento de Aurora Tech? Aurora Tech tiene un propósito muy hermoso que es ayudar a construir un mundo mejor. El mundo no es lo que heredamos de nuestros padres, es lo que tomamos prestado de nuestros hijos. Y es nuestro deber ayudarles, entregarles un mundo mejor al que recibimos. Al que recibimos. A que mucho se le da, mucho se le pedirá. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús. Entonces, pues ese es el porqué de Aurora Tech.
Nuestro qué es llevar las tecnologías avanzadas a la industria, pymes y emprendedores y fomentar el emprendimiento. Y bueno, nuestro cómo, ahí sí me tomaría más tiempo hablar del tema, pero sigamos con la entrevista, Paola. Excelente, Carlos. Muchas gracias a ambos. Bueno, para arrancar, a mí sí me gustaría contarle a la audiencia, bueno, ¿qué es esto de usar la tecnología con propósito, no? Digamos que cuando a mí me dicen eso, a mí lo primero que se me viene a la mente es pensar cómo desarrollo y cómo estoy yo desde lo ambiental, ¿cierto? Desde mi perspectiva ambiental empiezo a pensar cómo hago en esa delgada línea para que efectivamente esa tecnología me ayude tanto a facilitar procesos o a facilitar muchos temas en la vida, pero que también esté diseñada y pensada de una manera responsable que me permita también cuidar esa parte del ambiente, cuidar, digamos, que no sea simplemente hacer por hacer y generar una cantidad de contaminación que hoy tenemos. Hoy también tenemos mucha contaminación tecnológica, mucha contaminación de diferentes tipos, pero entonces yo sí quisiera que empecemos a ahondar qué es esto desde cada uno de ustedes, de sus perspectivas y desde lo que hacen, qué es esto de usar la tecnología con propósito. Ok, perfecto. Yo ahí pienso que estamos en una era de transformación digital, ¿no? Hemos tratado de ir evolucionando desde que empezaron las máquinas, si hablamos de la primera revolución industrial, y que ya estamos en la cuarta y casi quinta, esas revoluciones se dieron con una razón de ser, ¿no? Queríamos industrializar, queríamos poner grandes plantas, queríamos automatizar, queríamos crear maquinaria que nos permitiera automatizar todas nuestras labores, poder crear masivamente como la línea de producción para la industria automotriz, que fue muy utilizada por Henry Ford y mejorada en sus ajustes. Después que las computadoras, ¿no? Hablamos aquí de Apple, de Bill Gates, podemos hablar de los grandes genios que han creado eso, pero siempre ha sido como un afán de la humanidad, como tratar de crear cosas que nos impulsen a encontrar soluciones a problemas o simplemente a explorar, ¿no? Vemos viajes al espacio con afán de explorar, tener un campo exploratorio, mirar por siempre bajo una misma premisa, porque estamos acá, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces depende, o sea, pienso que cada carrera que tenemos, o sea, los psicólogos, los abogados, los economistas, todos tenemos un propósito. Si no tenemos un propósito, pues entonces estamos en el camino equivocado. Muchas veces la gente no tiene propósitos, entonces no, yo hago una carrera sencillamente porque necesito devengar, porque desafortunadamente entramos en conflicto con lo que la sociedad nos brinda y pues ya nacimos en una sociedad donde hay un sistema económico planteado, un sistema democrático, pero eso ha evolucionado, ¿no? Yo lo llamo tecnología también, ¿no? La gente dirá, bueno, esa forma de pensar suya, Fabián, sí, yo lo llamo tecnología porque de alguna manera tratamos de organizarnos, o sea, si vemos, por ejemplo, el sistema feudal, los reyes, el socialismo, el comunismo, los de derecha, creo que hasta en la política aplica eso, o sea, estamos en un momento donde el mundo ha querido cambiar eso. Entonces él mismo creó estas reglas de juego. Solo que la pregunta es, ¿favorecen a todo el mundo? ¿No favorece a todo el mundo? Esas reglas que ya están impuestas. Nosotros ya nacimos, a nosotros nos dicen que tenemos que pagar un impuesto y por defecto lo tenemos que hacer, o tenemos que hacer ciertas actividades, y decimos es que vinimos para eso. Pero yo creo que cuando uno está pequeño, y no está sesgado por esos sistemas ya implementados, ya uno de adulto dice, no, pues yo tengo una empresa, tengo que pagar impuestos, y esto es lo que hay. No, yo creo que cuando uno es pequeño, uno no está sesgado y dice, yo quiero ser astronauta, me gustaría ir y viajar por el espacio, conocer planetas, ¿cierto? O, bueno, en mi caso, me hubiera sido genial, soy ingeniero, pero pues siempre tuve como esa sensación de poder viajar por el espacio, ser astronauta, buscar y explorar en el espacio exterior, conocer planetas. Suena, algunos lo han logrado, los que están en la NASA ahorita, y pues hace poco que hablamos de una colombiana que llegó a la NASA, ¿no? Entonces creo que ella lo logró porque hay un propósito, pero yo creo que estamos en una época bastante compleja, no solo por la pandemia, sino por muchos aspectos,
que el propósito ya empieza a tener rumbo real. El propósito, algunos lo podrán, y respeto esa opinión, lo podrán dirigir a la parte económica nomás. Es que yo monto una empresa, es que yo quiero montar todo este imperio, yo quiero ganar dinero, pero el dinero en sí mismo no vale nada, ¿sí? El dinero tiene un propósito y es que tú consumas en un sistema económico, ¿sí? Ese es el propósito del dinero. Le doy sigo la palabra a Carlos y también a ti, y pues ahí vamos hablando sobre el tema y vamos llegando más al detalle de lo que realmente es un propósito, para llegar realmente al propósito de la tecnología, ¿no? Claro que sí. Bueno, excelente pregunta. ¿Qué es el uso de la tecnología con propósito? El propósito debe orientar nuestros esfuerzos de qué es lo importante que debemos perseguir en la vida. En la vida tenemos que perseguir, que atender cosas importantes y cosas urgentes, ¿no? Y primero hay que atender lo importante, que es lo que nos acerca a nuestros sueños, a cumplir con esos propósitos. La tecnología es una herramienta, pero el propósito es la brújula con la que determinamos cómo utilizar esa herramienta. Yo escucho mucho y veo mucho a Yokoi Kenji, un colombiano japonés que ha popularizado un término que se usa mucho en Japón, el Ikigai. El Ikigai es la intersección entre lo que eres bueno, en lo que el mundo necesita, lo que el mundo te pagaría por que hagas y lo que tu pasión, aquello que amas. La intersección de esas cuatro áreas es lo que en Japón llaman Ikigai, tu propósito de vida. Entonces, el propósito es como esa brújula orientadora. Muchas veces le preguntamos a Dios cuál es su voluntad y no entendemos, creemos que su voluntad está consignada en su palabra, pero hay varias palabras, no está la Biblia, está el Corán, y bueno, quienes conocen otras religiones conocen otras fuentes de la palabra de Dios. Pero es difícil determinar cuál es esa voluntad para hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo que yo creo que cada persona debe hacer es definir claramente su propósito y serle fiel a su propósito. ¿Cómo encontrar ese propósito? Hay muchas maneras. Yokoi Kenji nos plantea a través del Ikigai, pues la intersección entre esas cuatro áreas. Viktor Frankl, su sobreviviente del Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, planteó también una metodología para lograr definir ese propósito. Hay expertos a nivel mundial como Simon Sinek, se lo recomiendo muchísimo, es un experto en liderazgo y en innovación a nivel mundial. Sinek, S-I-N-E-K. Él también ha escrito libros sobre el tema. Y la tecnología debemos usarla primero buscando esos propósitos que hemos definido claramente. Propósitos que deben ser para el bien común, para el beneficio de muchas personas, no solo el beneficio propio, porque uno puede decir, no, mi propósito es conseguir mucho dinero. Eso no es un propósito válido, es un propósito muy pobre. Realmente uno tiene que buscar propósitos más elevados que ayuden a construir un mundo mejor, que le dejen a las futuras generaciones un mundo mejor del que nosotros recibimos. Esos son propósitos elevados y la tecnología hay que usarla persiguiendo esos propósitos. Excelente, Carlos. Sí, bueno, a mí me gusta mucho este tema de los propósitos. Creo yo que en mi caso, por ejemplo, siento que es como conectar con esa esencia misma del ser. Es como darle vía libre a poder
hacer lo que te hace sentir pleno, lo que te hace sentir que de verdad estás conectando con el mundo desde lo que eres. Digamos que yo, desde mi experiencia con este tema, desde muy pequeñita también, así como Fabián, siempre miré en mi entorno, mi familia eran emprendedores, eran empresarios, mi abuelo era un gran empresario y siempre como que tuve en la mente jugar a ser empresaria. O sea, yo decía, yo quiero y me gusta porque yo veía que la gente lo quería mucho, yo veía que él hacía mucho por la ciudad, yo veía que daba muchos empleos, yo veía que hacía muchas cosas que a mí me motivaban para poder ser como él. Y creo yo que también ese propósito viene de cómo conectar con estas cosas que nos hacen vibrar y también vienen muy ligadas tal vez a todo ese entorno que alguna vez en algún momento desde la infancia o algo vivimos, pero también concuerdo con Fabián que a veces de niños estamos muy inocentes y a medida que vamos creciendo nos vamos sesgando y a veces quizá vamos limitándonos en ciertas cosas y así también creo yo que la invitación aquí es a cómo nos permitimos a través de lo que somos y de este propósito poder soñar con esa implementación de tecnologías que nos permitan ver qué podemos hacer, o sea, hasta dónde puede llegar la tecnología en términos de cómo es ese país que me sueño, cómo es esa Latinoamérica, cómo es ese despertar de Latinoamérica que me sueño, cómo es yo soy madre de un hijo de 11 años ya y yo me pregunto, ¿cómo será esa vida futuro para él? Entonces, desde hoy, ¿cómo podemos empezar a poder implementar estas tecnologías que nos permitan dejar un legado mucho mejor a estas generaciones en diferentes términos? Porque como hablaba Fabián, la tecnología no está solo enfocada a un nicho. La tecnología la podemos usar en cualquier cantidad de áreas, como la medicina, como lo ambiental, como la agricultura, o sea, hay cualquier cantidad de espacios en las que lo podemos utilizar. Y ahí sí yo sí quisiera pues un poco que Fabián nos cuente un poquito, ahí has estado hablando como de la tecnología 4.0, ahora la 5, ¿cómo así? O sea, eso ya me voló la cabeza, ¿hacia dónde está migrando eso? Y cómo podemos Claro. empezar a aterrizar como estas cosas en pro de empezar a saber cómo desde lo que yo hago puedo empezar a implementar esta tecnología con propósito. Ok, súper esa pregunta. O sea, digamos que, bueno, empezando por ahí, ya me gustaba mucho en el colegio, antes de ser ingeniero, como filosofar, como uno cuando filosofea, como que de alguna manera eh, empieza a abrir un poco el panorama de lo que o puede observar en su realidad social, en su realidad familiar, eh, bueno, en su realidad económica, porque como les digo, eh, en nuestra naturaleza humana, desde la parte más primitiva, siempre hemos querido hacer tecnología. La gente dice, la tecnología es una computadora. No. O los sistemas es una computadora. No. Por lo menos a mí me preguntan qué es ingeniería de sistemas. Y yo les digo, no, ingeniería de sistemas no es una computadora, no es una impresora. Es poder analizar sistemas para poder crear sistemas con medios tecnológicos o no, pero poder optimizar esos sistemas. Entonces empezamos a ver eso, que el sistema solar es un sistema, el sistema natural es un sistema, el ambiental es un sistema, ¿sí? Cómo funciona nuestro planeta es un gran sistema. Son muchos, o sea, son ecosistemas conviviendo en un gran sistema. Y pues a raíz de eso, el ser humano ha querido como que entender algunas cosas que parecen mágicas, como los rayos del sol y demás, y cómo con esa naturaleza misma yo creo tecnología. Por eso es que ya existen las redes de telecomunicaciones, por eso es que existe un espectro electromagnético, porque siempre la física, la química, la ingeniería, las ciencias básicas han tratado de poder avanzarnos hacia el futuro, tratar de simular la realidad de alguna manera. Yo lo veo así, un computador quiere simular a una persona. Ahora, que llegue a ser una persona, pues falta mucho, pero de alguna manera el propósito en algún momento para un ser humano era como transportar más rápido su mercancía, entonces inventó la rueda y la tecnología de la rueda era lo máximo, ¿no? O de pronto para poder llevar su contabilidad y sus cuentas, ya cuando existía un sistema más o menos de trueques, donde había
un ganador, o un vendedor, un comprador, perdón, alguien que ofrecía, entonces ahí empezó a salir el abaco. Y eso nos llevó a llegar a la máquina de escribir, incluso ahorita a las computadoras. Entonces, ya hablando de propósitos, pues propósitos yo creo que ha sido siempre para los seres humanos, o los que están un poco elevados, como decía Carlos, es tratar de poder impulsar a la humanidad a entender un poco nuestra naturaleza, porque siempre tenemos esa incógnita de dónde venimos y para dónde vamos. Y frente a esa incógnita de dónde venimos, pues la ciencia, la gente ha querido evolucionar en el campo de tecnología, y bueno, ¿qué es una tecnología? Realmente esa palabra encaja muchas cosas, ¿no? Entonces hablaríamos que hacer una máquina que no sea una computadora mecánica, como un pajarito que toma agua, pues puede ser simplemente, es un mecánico, no tiene nada de computación, y eso es tecnología. Poder hacer una planta, o sea, hablábamos, por ejemplo, las construcciones en Perú, y esa tecnología para los riegos, y esa infraestructura y esas tuberías para que pudiera correr el agua, ¿sí? Pues eso es tecnología. Siempre el ser humano ha trabajado con tecnología. Que ahora sea un dispositivo electrónico como lo es un celular o una computadora, no significa que eso sea lo único para lo que vinimos a hacer, o estar pegados todos los días en nuestro celular. Hay muchas cosas. Ahora que tenemos esa tecnología que nos ha ayudado a comunicarnos, pues el propósito ya lo tenemos. La tecnología, o sea, ¿por qué estaba dando una definición de tecnología? Porque así como el propósito es un concepto bastante abstracto, la palabra tecnología también, la palabra sistemas también. Muchas de las personas piensan en tecnología y una vez se imaginan una aplicación en un celular y no se dan cuenta que puede ser la misma tecnología es simplemente una vacuna. Eso es tecnología, una vacuna que va a poder ayudar a las personas, ¿cierto?, a mitigar una enfermedad y a que podamos seguir adelante. El problema de nosotros es que la tecnología la enfocamos siempre a armamento, siempre a querer destruir y no construir. ¿Por qué? No sabemos por qué tenemos ese gen de autodestrucción, y pues eso es lo que deberíamos cambiar. Yo no sé si la pandemia no ha ayudado en cambiar un poco ese chip, que estamos acá de pasada todos, ¿sí? Yo hablaba con un colega la vez pasada y le decía, bueno, de los que estamos acá ahorita tratando de implementar un propósito para la vida, para la sociedad, ¿será que el siglo que viene estaremos en la historia de esas nuevas generaciones? Porque el propósito de Thomas Edison, por ejemplo, ¿qué era? Sacar de la oscuridad absoluta de la Tierra cuando era de noche. Por eso creó el bombillo, como haya sido. Pero el propósito de él fue generar una red que generara electricidad y luz a todo el mundo. Que no era que la noche llegara y que pues a duras penas las velas, el fuego, porque la tecnología también es eso. Cuando pudimos entender el fuego y pudimos hacer el fuego, o ¿sí?, poder prender una llamarita, yo creo que ahí ya empezó la ciencia en el ser humano a picar y a decir, venga, podemos hacer esto, podemos mejorar este proceso. Por eso hoy en día el propósito ya ni siquiera es la industrialización, porque pues para eso fue la primera revolución. O sea, voy ahí para que entendamos. Antes no había máquinas, antes habían propósitos, había tecnología. De hecho, podíamos hablar que un gran ingeniero de tecnología para mí hubiera sido Leonardo da Vinci. Él hacía unas máquinas futuristas que uno decía, una máquina para volar, otra máquina para arar. Entonces, mira que siempre ha habido ese ingenio, siempre. El único problema es que el ingenio no se resalte para hacer cosas buenas, sino para hacer lo malo. Por ejemplo, hablamos de Nikola Tesla, y el propósito de él era dar electricidad gratuita para todo el mundo y que no impactara el medio ambiente, ¿sí? Pero a nosotros nos gustó más el tema de la combustión fósil, nos gusta más crear carros para quemar esa combustión fósil y para generar contaminación, que eso es lo que, pues, en lo que tú estás, ¿no, Paula? Entonces, yo digo, hombre, el ser humano está en una era donde ya con los medios tecnológicos el propósito tiene que impulsarnos a explorar nuevos campos, como lo está haciendo Elon Musk en el universo, pero también a mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que si nuestro propósito fuera unirnos en común para generar
un bien común, estaríamos mucho más evolucionados. Ya estaríamos de pronto con esas naves espaciales como en las películas, ya estaríamos en otro siglo, ¿no? No lo estamos precisamente porque no sabemos trabajar en equipo y desafortunadamente creen que el dinero, bueno, yo les digo, el dinero no es la fuente primaria. Si se acaba el agua en el planeta, ¿qué va a pasar? Ni con todo el dinero del mundo. Y si saqueando los pozos petroleros, y yo digo, el petróleo, hombre, Tesla decía que podíamos tener energía gratuita, mucho más poderoso que el petróleo, ¿sí? Y no teníamos que contaminar. ¿Por qué no usamos esa tecnología? Ahí vamos. Increíble, bueno, sabes que me causa curiosidad algo y es en esa vuelta, digamos, pensando en, como te decía, en el tema de las revoluciones, inicialmente se arrancó, como bien decías, para poder generar eh, cambios, por ejemplo, a través del transporte, de facilitar, pero en medio de toda esa industrialización, terminamos inmersos y esclavos de esa industrialización y terminamos tan metidos que se nos olvidó precisamente ese propósito del ser humano. Y hoy en día es como que estamos tratando de volver a eso, o sea, de cómo utilizamos esa tecnología y eso para poder tener nuevamente tiempo para el ser humano, para librarnos de alguna forma de cómo toda esa industrialización nos llevó fue a estar netamente pegados de ciertas tecnologías, por decirlo así. Me encanta ese aporte del tema de ver la tecnología desde, no desde solamente la parte digital, como se ha venido planteando, sino de toda esa amplia gama de ese ingenio, de la creatividad hecha un artículo o hecha algo. Y ahí está también el punto de hasta qué punto utilizamos eso ya no solamente como un desparche, como un solle, sino como cómo empezamos a hacerlo funcional y cómo empezamos a hacerlo funcional de manera que sea un beneficio, un gana-gana para todos el poner esa creatividad en curso. Yo vi que ibas ahí a hablar, Carlitos. Sí, yo quería hacer varios aportes, o sea, me fascinó cuando mencionaste que tienes un hijo de 10, 11 años, porque precisamente nuestros propósitos deben ir encaminados a hacerles la vida más llevadera a ellos. No digo más fácil porque si has escuchado la parábola de la mariposa, que un niño llega y por intentar hacerle la salida a una mariposa más fácil de su capullo, le abren capullito y finalmente la mariposa termina muerta porque no pudo enfrentarse a los retos que representaban abrir el capullo para fortalecer sus alas, para evolucionar, ¿no? Entonces, tampoco hay que hacer la vida súper simple a las nuevas generaciones. Cada generación tiene sus nuevas batallas que debe enfrentar y a las cuales debe enfrentarse para fortalecerse y crecer. Pero sí debemos entregarles un mundo mejor. Eso es lo que yo creo firmemente. Entonces, por eso me fascinó ese aporte que hiciste. Bueno, yo me quedé con la duda de cómo es esto. Bueno, la cuarta revolución yo la conozco, que me empieza todo el tema digital, pero me quedé como con la duda de hacia dónde está enfocándose este tema de la quinta revolución. Cuéntame cómo es eso. Bueno, Inteligencia cognitiva. sí, exacto, Carlos. Yo la verdad pienso, la primera es la primera revolución industrial, o sea, las máquinas. ¿Qué máquinas? Las máquinas que querían el transporte. Entonces ya pasar de un carro, perdón, de un transporte a caballo con carrocería a un carro con motor. O a industrializar para poder, digamos, automatizar o poder generar. Bueno, es que ¿qué ha pasado? La población ha ido creciendo a nivel mundial, nada que hacer. Antes éramos menos personas, menos mujeres y hombres en este campo, bueno, en este planeta, digámoslo así, y desafortunadamente nos estamos agotando los recursos y pues no era lo mismo antes que las familias, bueno, uno dirá, no, es que los abuelos tuvieron 7 hijos y todo. Sí, no, porque estaban en la época como de población, yo lo veo así, en la época de poblar,
porque hoy en día ya estamos superpoblados, aunque pues desafortunadamente la pandemia se ha llevado a mucha gente, pero digamos que eran otras épocas, entonces querían, digamos que mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces el propósito de esa tecnología en la primera revolución industrial era industrializar, tratar de automatizar, crear industrias que crearan objetos, cosas que se hacían manuales, por ejemplo, la tejedora manual de una alfombra, de un vestido, pues ya una máquina que lo hiciera mecánicamente. Uno de los que empezó a incursionar en eso fue Toyota. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Sí, era bueno y era malo a la vez, porque una máquina reemplazaba a una persona, ¿cierto? Para poder crear esas telas en masa, ¿sí? O esos tapetes o lo que fuera. Entonces, digamos que lo que se ha visto es que en algún momento empezó como una buena decisión querer crear máquinas para ayudar al hombre, pero desafortunadamente se ha ido cambiando el rumbo. Estamos contaminando demasiado, creamos tecnología en este momento que contamina y bueno, ya nos estamos dando cuenta. En la segunda revolución industrial, llámalo tú, la época de, o sea, la primera fue el tema de la mecánica, ¿sí? Y la segunda fue la automatización de procesos, es decir, crear en masa, masivamente, ¿sí? Si tú ibas a pedir un carro al inicio, pues tú te podías estar demorando 8 meses para recibir tu carro. Entonces ahí es donde empiezan las líneas de producción en la segunda revolución industrial, automatizar todo, pues para que puedas producir en masa, ¿sí? En la tercera ya llega la computación, entonces ya las computadoras nos ayudan, el software, el hardware, nos ayudan a automatizar incluso más, o sea, la computadora se nos volvió una aliada muy grande, pero en este momento pues ya está yéndose a pique ese concepto, entonces estamos tratando de renovarlo. En la cuarta revolución industrial, que todos lo conocen como la automatización o la ciberindustria, queremos que, así sea por 4G o 5G, que es el canal dedicado, digámoslo así, para la conectividad de transmisión de datos, queremos que podamos operar máquinas, brazos robóticos para esa producción en masa. Podemos hacer muchas cosas con la industria 4.0, Y tener pero gemelos digitales. sí, claro. Pero digamos que en esa 4 queremos que ya ni siquiera las máquinas nosotros tengamos que operarlas. Sí. Entonces llega el concepto de industria 5.0, que haya una interpretación cognitiva para el ser humano y que las máquinas funcionen solas, Digamos ¿cierto? que en la 4 también tenemos toda la parte, es como la era también de la revolución de la información, ¿no? Porque ya son grandes cantidades de información a través de la red que nos permiten ser más ágiles y tomar diferentes decisiones, que nos permiten hacer de forma diferentes las cosas. Ahí también, digamos, se incorpora todo el tema de la inteligencia artificial, de Claro, Internet de las cosas. claro, pero si tú lo ves todavía es la etapa bebé, la 5 es la etapa adulta de eso. La etapa bebé es, así estemos haciendo inteligencia artificial, eso es bot chat y todo, esa es la etapa temprana. Estamos hasta ahora creando esas soluciones, esos bot chat, esas soluciones IoT, pero pues a pesar de ser algoritmos y máquinas y poder controlar cosas a través de software, sigue siendo una automatización masiva, pero no sigue siendo realmente una inteligencia artificial que tome decisiones. O sea, una cosa muy diferente es que yo tenga una inteligencia artificial que me va a automatizar un proceso y que para mí es un algoritmo que toma decisiones probabilísticas y que ejecuta una acción, a interpretar cognitivamente. Es decir, cuando una máquina ya nos interpreta a nosotros cognitivamente, es decir, nuestros gestos, nuestras interpretaciones, nuestra forma de ver, nuestra conciencia, que eso ahorita en la 4 no se ve, por más inteligencia artificial que te digan que estemos haciendo, no hay una máquina que tome decisiones a través del tema cognitivo de las personas, y eso va a ser la 5. Ahí va a haber un tema en que una computadora podría ser la competencia de un humano. Digamos, Ahí sí. ahí hablando, yo hace poco estaba hablando también del tema del liderazgo y las tendencias del 2021 precisamente en esto, y una de ellas está enfocada hacia
¿Qué capacidades de verdad tienen que tener estos nuevos líderes para enfrentarse a estos retos que vienen a nivel tecnológico? Porque si bien la tecnología, como decíamos, con este propósito no va a querer desplazar como tal al humano, sino va a querer facilitarle las cosas para que volvamos a tener los espacios propios para poder tener tiempo, que el tiempo es lo más valioso que tenemos más allá incluso del dinero. Entonces, esa también es una de las cosas supremamente importantes que este nuevo liderazgo debe tener en cuenta a la hora de ver hacia dónde se desarrollan estas tecnologías y los miedos que también estas tecnologías empiezan a despertar en el ser humano, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de, de tecnologías que empiezan a pensar como un humano, de tecnologías que tal vez a nivel de la medicina o algo también estamos incorporando en el cuerpo, o sea, ¿cómo vamos a empezar a cambiar como seres humanos en este aspecto? Carlitos, ¿ibas a Ahora, decir algo? ahora vivimos en un mundo VUCA, un mundo que es volátil, incierto, ambiguo y complejo. Y en ese mundo que cada día más es incierto, antes no sabíamos qué nos deparaba el próximo año, ahora no sabemos qué nos depara el próximo mes. Esta pandemia ha acelerado absolutamente todos los escenarios en los que nos movíamos como civilización, porque por ejemplo el tema de la transformación digital ha disparado. Lo que esperábamos que ocurriera en 10, 15 años, está ocurriendo en 10, 15 meses o menos. Es impresionante la forma en la cual hoy en países incluso del tercer mundo, de Latinoamérica, del África, estamos ya hablando de comercio electrónico, estamos hablando de temas que antes se esperaba que llegaran en 10, 15 años. No, ahora ya se están manejando como cosas rutinarias. Y en ese entorno, las máquinas deben ser una herramienta. Ahí el sitio, el Chief Technology Officer de Google, eh, Kurzweil, ¿cuál es el nombre? Eric Kurzweil, no recuerdo. Hablaba de la singularidad, habla de la singularidad, el momento en el cual las máquinas van a ser tan inteligentes o más inteligentes que el ser humano. Y a partir de ese momento se va a gestar una transformación en nuestra civilización, porque los seres humanos vamos a empezar a ser innecesarios, irrelevantes. Y el tema de la singularidad es un tema crítico y está muy próximo, la verdad, a ocurrir. Otro tema que entra en el escenario mundial es el transhumanismo. El transhumanismo ha hecho que los seres humanos evolucionemos de formas que antes no pensábamos que existieran. O sea, por ejemplo, todos ya nos parecemos a cyborgs, porque empezamos a tener aparatos como los móviles con los que eh, trabajamos a diario, que comienzan a ser extensiones de nuestras capacidades humanas y empiezan a extenderlas más allá de los límites que como seres humanos tenemos. La memoria. Un móvil puede guardar 20.000, 30.000 contactos fácilmente. Un ser humano no puede. Si tú le preguntas a una persona cuál es el número móvil de su suegra, dudo que lo recuerde. ¿Por qué? Porque hemos delegado en estos dispositivos ese tipo de funcionalidades, ese tipo de capacidades. Eso nos ha liberado, es cierto, para crecer en otros temas, pero ha disminuido nuestras capacidades para responder a ciertas situaciones. Por ejemplo, en ambientes industriales, y tocándote ahora un poco el tema que yo manejo, que es automatización industrial, hay un principio que se llama el principio de Miller. Los seres humanos tenemos una limitación
la cantidad de información que podemos recibir, procesar y recordar. El número, Miller era un psicólogo por ahí en 1955, escribió un paper famosísimo llamado El número mágico. El número mágico para Miller es el número de eventos discretos que el ser humano podía recibir, procesar y recordar. Y a Miller le daba ese número mágico en 1955 cercano a 7. Con el tiempo ese número mágico ha ido disminuyendo. Y entonces eso ha generado un problema, por ejemplo, en el ambiente industrial con el tema de gerenciamiento de alarmas, que es uno de los temas de nuestro portafolio para la industria. Los operadores en una consola de control reciben demasiados eventos discretos ante los cuales se bloquean. Y ya hay normas internacionales que permiten priorizar y limitar el número de alarmas que reciben esos operadores para aumentar la seguridad de procesos, evitar incidentes como el de Bhopal, de Chernobyl en Ucrania, Bhopal en India, Fukushima Daiichi en Japón y otros tantos en nuestros ambientes latinoamericanos. Así es, wow. Bueno, aquí yo creo que tocamos muchos temas que a mí me parecen súper interesantes. Y por un lado, me hiciste recordar un tema que hace poco escuché, incluso que con todos estos avances en la medicina y la tecnología, la expectativa de vida incluso de los seres humanos estaría a los 150 años. O sea, yo creo que nunca en la vida habíamos pensado en llegar de verdad como a una longevidad de ese estilo. Y hacia cómo esa tecnología, y cuando hablaste de los cyborgs, vi un ejemplo de alguien que no podía ver y pues claro, cuando no ves tienes el oído mucho más desarrollado, ¿no? Y le pusieron a esta persona unos implantes para que a través de su oído pudiera, a través de las ondas, pudiera ver y veía, digamos, a nivel de vibración y de gamas de colores que le permitían de alguna forma poder relacionarse de otra forma con el ambiente, ¿no? Entonces creo yo que la tecnología, así como dices, con propósito, cuando está en pro de ayudar a la humanidad en ciertas formas, eh, empieza a verse esa creatividad impresionante. A mí me da un poco de escozor pensar en que los humanos se vuelvan innecesarios. De hecho, yo me he preguntado muchas veces últimamente y es, desde la parte ambiental, nosotros somos un ecosistema completo, o sea, nosotros hacemos parte como tal de esta tierra que tal vez se nos ha olvidado un poco esto, se nos ha olvidado que no estamos separados, somos parte de ella y en ese orden de ideas, creo yo que es muy, muy importante poder, ¿cómo lo digo? Ya se me fue la idea, espérenla, la recupero ya. Que al vernos separados empezamos a actuar de una manera diferente, como ahí no estamos teniendo en cuenta la contaminación y me pregunto cuál es el rol realmente del humano dentro de este ecosistema, porque en los ecosistemas todo funciona de una manera armónica, no existen residuos, todo se nutre de alguna manera, pero nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que estamos aportando? Porque estamos recibiendo un montón, pero ¿qué es lo que estamos aportando, no? Y en ese mismo orden de ideas, entonces cuando tú vas más allá a decir, bueno, toda esta parte del desarrollo tecnológico, la automatización, el que las computadoras o la tecnología se vuelva completamente inteligente, creo que nosotros como seres humanos tenemos algo mucho más allá a nivel del ser emocional que tal vez nunca va a poder ser igual a nivel tecnológico. Creo que esas han sido una de las cosas que se han discutido mucho en tecnología en general. No sé ustedes qué piensan al respecto. Pues digamos que en ese orden de ideas, pienso que todavía no logramos que una computadora tenga conciencia y eso es lo que nos hace humanos. O algunos dicen conciencia, espíritu, alma, ¿cierto?
La conciencia es eso que te hace tomar diferentes tipos de decisiones, a veces emocionales, sentimentales, ¿cierto? A veces espirituales. Y es algo que las máquinas no tienen. Las máquinas son, para mí, además de ceros y unos, que es un concepto, por cierto, eh, interpretan matemáticamente, puede tener los mejores algoritmos. Yo puedo ser una inteligencia artificial ahorita que me haga minería de datos y todo ese volumen de data que tú estás diciendo que estamos en la era de la información. Hay muchos volúmenes de datos en Internet, en los software, en las aplicaciones, en los streaming, en todo lado, y lo que se quiere es sacar esa información, jugar con toda esa información que nosotros creamos. Esa información y almacenarla, pues tú necesitas tenerlas en computadora, ¿no? Eso que dicen que es que, y daría para otras grabaciones de qué es la nube y eso, tocaría aterrizarlo mejor porque es que la gente piensa que no está contaminando y de alguna manera nosotros estamos contaminando. Realmente yo creo que podríamos crear, así como existe el concepto de economía circular, podríamos crear una tecnología circular. Me Una encanta. tecnología circular que haga ese proceso natural, como tú lo dijiste, Paula, del ecosistema natural, se pueda descomponer y se pueda reutilizar. Pero para eso tendríamos que dejar un poco el tema de que armamos un monopolio así contamine. Ah, es que la industria de la combustión fósil tiene que salir, entonces el fracking y todos estos temas que son de interés ambiental, hay que hacerlos por sobre encima de cualquier cosa, porque eso es lo que consume la gente y bueno, y cuando ya no haya ríos, no haya naturaleza, no haya árboles. De hecho, ayer estaba viendo una película así toda caótica y no se veía aire por ningún lado. O sea, se supone que quedaba el último árbol en la tierra y ya no, después les paso el nombre en otro, en otro espacio, ¿cierto? Entonces, yo veía esa película y yo decía, wow, ¿qué tal? O sea, que esto sea peor que, bueno, por lo menos en Marte, sí, peor que Marte, todo árido, todo muerto, y pues con eso sí, con carros del futuro, con robots, con androides, pero nada natural, y creo que nosotros necesitamos de eso natural para vivir, nosotros somos naturales, no somos netamente artificiales, tenemos que saber convivir. Entonces yo creo en esa tecnología que puedes replicar celulares desechables que se puedan descomponer, pero para eso tenemos que empezar a romper esos paradigmas, romper ese egoísmo, que es decir, es que yo quiero ser el fakir del petróleo, entonces lo siento, quiero tener manipulado todo el tema, entonces el petróleo es lo que da, entonces destrocemos el planeta Tierra con el fin de hacer dinero para tener comodidades, porque al final son comodidades. Vuelvo y digo, ninguno de nosotros somos dueños de nada. Yo lo veo así. Si fuéramos dueños de algo, pues, hombre, no existiría la muerte. No somos dueños, somos pasajeros. Entonces es como que tú vas viajando en un metro y te bajas, toda una generación se baja como la del siglo pasado y todos ya están muertos. Entonces, en este nuevo siglo, entonces, o bueno, de 1800, pongamos, esa gente ya todos están muertos, están bajo tierra, y iban en el viaje, iban contaminando. Entonces es como que nos dejen un metro lleno de contaminación, y ahí es donde entra el propósito. Nosotros tenemos que dejar un planeta mejor. Antiguamente la tecnología, o sea, hacer el tema de los recipientes de vidrio era mucho más natural y se descomponían y todo ese cuento. Entonces mejoraban para la calidad de aire, muchos otros más. Entonces creamos el plástico y resulta que no fue la mejor opción. Estamos destruyendo el planeta con plástico. Ahora nos toca cambiar esa tecnología, no más plástico. Me Nos encanta toca lo que estás diciendo ahí, Fabián, porque ese punto de la tecnología vista como desde esta parte, una tecnología circular, me recuerda también un poco de somos naturales y creo que ahí es donde tiene que existir en ese propósito ese equilibrio entre lo que es la tecnología y el ambiente y todo lo natural. Y ahí también donde viene toda la parte, por ejemplo, de la biofilia, que es integrar todo el tema de natural hacia los desarrollos, tanto tecnológicos como de diferentes cosas, incluso también la biomímesis, que es como basarnos en la naturaleza para desarrollar tecnologías o elementos. Entonces creo que ahí es donde existe ese cambio de chip un poco. Dale, Carlitos. Eh,
La pandemia, como te decía, ha acelerado absolutamente todo. Ya desde hace algunos años se venía dando una transformación en la visión, la conciencia de nuestra civilización humana, con los temas, por ejemplo, los objetivos del milenio, por ahí en el año 2000, 2001, luego los objetivos de desarrollo sostenible que propuso la ONU, que se deben cumplir en el 2030, ¿no? Que son 17 objetivos que buscan cuidar el medio ambiente, lo social y también lo económico, que buscan un desarrollo humano sostenible. La sostenibilidad tiene tres aspectos, lo ambiental, lo social y también lo económico. Entonces los tres tienen que aprender a convivir. Yo hace poco tuve oportunidad de asistir a un foro sobre minería en Colombia y la gente que procura cuidar el medio ambiente tiene la respuesta casi inmediata de rechazar todas las actividades que tengan que ver con minería. Tenemos que aprender a convivir porque es que absolutamente todas las actividades del ser humano tienen un impacto ambiental. Dejamos impacto en absolutamente todo lo que hacemos. Y la forma en la que debemos aprender a convivir es minimizando esos impactos, haciéndolos positivos, aprendiendo a usar esos apalancamientos que nos brindan, por ejemplo, actividades mineras que traen desarrollo económico a las regiones, para apalancar también el medio ambiente, para apalancar lo social. Tenemos que aprender a, como tú bien decías, desarrollar relaciones gana-gana, donde cada una de las esferas de la actividad humana generan beneficios para las otras. Como Stephen Covey lo propuso muy bien en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Sí, Ok, bueno, Carlos. ya aquí se nos está terminando. Esta charla ha estado muy buena, pero sí quisiera que aterricemos un poco cómo podemos empezar a pensar a nivel de Latinoamérica y también desde lo que tú nos contabas, Fabián, que impulsa el propósito de tu empresa y también de Aurora Tech. ¿Cómo podemos impulsar este desarrollo de la tecnología con propósito para Latinoamérica y de Latinoamérica para el mundo? O sea, tenemos unas grandes oportunidades, somos una región supremamente biodiversa que podemos empezar a dar ejemplo en muchas formas y empezar a pensar que podemos lograr diferentes aspectos y empezamos, como dices, a trabajar en equipo y a meterle este propósito a todo esto que empezamos a desarrollar. Yo creo que para lograr el propósito de Latinoamérica, primero tenemos que desligarnos del ejemplo, sea bueno. Bueno, uno dice, alguien me da un ejemplo, puede ser bueno o malo, según como yo lo implemente. Entonces nosotros estamos demasiado sesgados porque decimos el ejemplo de la tecnología nos la da Estados Unidos. Entonces si Estados Unidos contamina creando 1 millón de celulares cada día o lo que sea, pues entonces nosotros, para poder ser como ellos, entonces tenemos que hacer lo mismo o tenemos que generar esa contaminación y demás. Entonces, yo creo que la tecnología en Latinoamérica no es decir y hacer lo que ya otras ciudades están bien, que están tratando de cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo ya rápido porque yo esto va para otra charla, pero un ejemplo es, por ejemplo, perdón, la redundancia, un ejemplo es los Transmilenios. Eso en un país de inglés, eso en 1970 lo sacaron porque estaban contaminando y nosotros lo compramos como lo último en guarachas, perdónme la expresión coloquial, para contaminar Bogotá. Entonces ellos ya aprendieron del error, ellos dijeron esto no es lo mejor y cambiaron su tecnología. Entonces lo que decía Carlos está bien, hay que convivir, pero ¿a qué costo, no? Porque es que el convivir en estos momentos, no solo por la pandemia que nos abrió los ojos, también nos está abriendo el tema ambiental, de que no va a haber planeta ni para nosotros ni para las futuras generaciones. Entonces tenemos que cambiar la tecnología. Claro, la minería es espectacular, pero hombre, si la minería la utilizamos para poder fabricar baterías de celulares o cualquier otra cosa, un material que necesitemos orgánico para poder crear esos materiales para el celular, los componentes electrónicos de un celular,
pues estamos destruyendo. Entonces nos toca es mirar cómo crear los mismos componentes de una forma más orgánica a través de, como lo decía Paola, temas de mirar cómo lo hace la naturaleza, o sea, no tan artificial, no tiene que ser, no tener que saquear al planeta para poder vender todas estas comunicaciones y contaminar a lo absurdo. Realmente, si yo veo en un futuro la tecnología, así como lo decía Carlos, un poco androides, ¿cierto? Y como le decía Paula, el tema es que yo lo veo, si ustedes ven el final de, eso ya es una película re vieja, que es Inteligencia Artificial, la del niño, ustedes ven al final unos seres súper especializados y eran inteligencia artificial y parecían galaxias caminantes. Uno veía que convivieron con lo natural. De hecho, esos seres se dieron cuenta que lo importante era lo natural y no lo artificial. ¿Cómo creamos tecnología para no contaminar? Ahí está el asunto. Ahí está el ¿Cómo reto. creamos? El reto, sí. ¿Cómo creamos tecnología para no contaminar? Y si contaminamos porque todavía no tenemos los conocimientos para crear esa tecnología, entonces, ¿cómo minimizamos la contaminación? ¿Sí? Si Sí. se, entonces, yo ahí entraría que, por ejemplo, esos fabricantes de celulares, pues que reciclaran esto y que reutilizaran los materiales o que, sí, y que con esto hicieran otro celular nuevo, ¿sí? Bueno, y hoy estamos migrando mucho más allá. Por ejemplo, Apple ya está recibiendo estos equipos para poder hacer ese tipo de cosas. Ya vemos que muchas industrias están empezando también desde la moda a recibir la ropa vieja para poder otra vez Es sacar. correcto. Pero creo que también viene un poco del consumo responsable desde nosotros como ciudadanos. Porque mientras También. nosotros sigamos pidiendo y comprando todo esto que genera una contaminación que realmente no es necesario, pues entonces Correcto. vamos a continuar con este ciclo que es vicioso, en donde se extraen más materias primas vírgenes para poder saciar, digamos, esta necesidad de las personas de compra, 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 cuando realmente no es algo que necesitemos como tal. Y allá también es donde empieza a tener un punto muy importante la economía circular, y es que yo creo que la economía circular es apenas una transición hacia ese futuro de poder relacionarnos de manera adecuada con el ambiente, y es cómo logro minimizar la cantidad de materias primas vírgenes al poder aprovechar la mayor cantidad de los elementos que ya existen hoy en el mercado. Desde estas cosas, de cómo podemos empezar a reincorporarlas a las cadenas de valor para que podamos minimizar ese impacto. Adelante, Carlitos. Carlos. Hoy en día, bueno, ya hace varios años se han venido revisando los conceptos de desarrollo y crecimiento económico. Esa curva con pendiente positiva siempre que existía se ha venido a reemplazar por una dona. Los Sí, números actuales son donas. que tiene que ver incluso allí con la biocapacidad de los países. Es Es decir, yo correcto. cómo me estoy relacionando con el ambiente, lo que estoy extrayendo, y si efectivamente estoy siendo responsable, porque hemos visto que países como Alemania y hemos visto que países desarrollados han copado su biocapacidad. O sea, Es no están correcto. siendo realmente tan efectivos como creemos. Exactamente, o sea, hay un círculo interno de la dona que son las necesidades mínimas que como seres humanos Social. tenemos y necesitamos del medio ambiente, pero Claro. hay un círculo externo también que marca lo que el medio ambiente puede soportar. Ujú. Debemos aprender a respetar también y a convivir con las otras especies que tenemos en nuestros ambientes, en nuestro planeta. Yo lo vería así, Carlos. Decía mi abuelo, donde se saca y se saca y no se siembra, se acaba la cosecha. Si Sí. sigues saqueando el planeta y no siembras árboles, no cultivas más esa naturaleza, esos cambios en la naturaleza, pues en algún momento nos quedaremos sin recursos y pues No le será devuelves catastrófico. al planeta No lo le que devuelves al estás planeta lo que tú estás haciendo. cogiendo. Y ahí Y la, hay un concepto que me gusta mucho, porque estamos hablando siempre mucho de los proyectos triple impacto, ¿cierto? Ambiental, social y económico. Pero hay un nuevo pensamiento que ya está hablando de desarrollo regenerativo, donde ya no solamente tengo en cuenta esos tres aspectos, sino también tengo el aspecto cultural, el aspecto Ujú. gubernamental
y el aspecto espiritual. O sea, ya este pedazo se agranda porque ya no estoy pensando solamente en eso, sino en todo. Entonces ya no estamos hablando solamente del Producto Interno Bruto, que por ahí Es también correcto. lo vi que era Producto Interno para brutos, porque solamente está midiendo el tema económico y hemos hablado hoy que no es lo más importante, si bien es un medio, no es lo más importante. Y también hablábamos ahí como existen otros índices, como el índice de la felicidad interna bruta, que también es cómo estamos nosotros como seres humanos, ¿no? Creo que ya tenemos que empezar a migrar no solamente a eso, y ahí es también donde viene el propósito, ¿no? ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que realmente queremos hacer? Y enfocarnos y darnos la mano para poder estar precisamente en colectivo caminando hacia ese fin. Digamos que ya un aporte ahí como para ir terminando la charla, que está muy buena y que tenemos más espacio. Yo sé que esto va a llegar a otros temas y de pronto podemos tocar un tema en específico y solo tratarlo en una sola charla de economía circular o solo de tecnologías en la nube o lo que quieran de interés, temas también ambientales, sociales y demás. Creo que el ejemplo vivo es ver la película de Wall-E, que todo se va en la tecnología, ellos se van viajando, que pues es para los niños, pero uno debería ver el ejemplo vivo de la película Wall-E. Al final, si se dan cuenta, el robot lo único que hace es hacer cuadritos de basura y ponerlos uno tras otro, y ya a la final está todo el planeta lleno de montañas de cuadritos, y el planeta nada ambiental, o sea, todo muerto, las plantas muertas. Yo decía, el propósito va a ser, y lo que debería hacer es que esos cuadritos no existieran, que esos cuadritos sean reutilizados y seguir creando tecnología, porque acá el pecado no es la tecnología, el pecado es que no podamos utilizar los recursos que ya sacamos de la tierra, que hicimos un celular como estos que hablábamos, y que pues si esto muere, su tiempo de vida, se pueda reutilizar estos mismos materiales o lo que sea, para hacer otros tipos de tecnologías, ya sea para la industria de vivienda, no sé, máquinas para la medicina, lo que sea, pero el problema es eso. Botan esto, hacen cuadritos, los meten por allá en algún lugar y siguen saqueando la tierra. Eso no funciona así. Sí, se convierten a la final en pasivos ambientales, en una bomba de tiempo hasta cuando ya Es no correcto. podemos más. A mí ahí hay una cosa que me gusta mucho y es una frase que repito mucho, que el mejor residuo es el que no se genera. Definitivamente hacia allá Es es hacia donde correcto. tenemos que ir. Ese es el propósito. O el que No, se señor. reutiliza. Un residuo, si se reutiliza, a la final se siente que no se utilizó nunca. Que no está siendo efectivo. O sea, si yo estoy siendo efectivo, ese residuo no va a tener por qué generarse, Impactar. porque desde el diseño, desde cuando yo inicio algo, sé cómo va a ser ese ciclo de vida. Yo por lo menos creo en eso. Los celulares basados solo en vidrio, hasta los circuitos. Es decir, como esos celulares que uno ve transparente futuristas, así los veo en un futuro, y que ese vidrio se rompa y se pueda reutilizar y ya. No esto que está lleno de componentes y que, mejor dicho, para esto tienen que saquear el pobre planeta para poder sacar los componentes y generar aleaciones de esos componentes. Eso me parece que es tenaz, pero yo creo que, bueno, lastimosamente se murió Steve Jobs, pero habrán otros genios que lleguen a cambiar esas realidades, que no solo hagan tecnología para un monopolio, para vender y para generar consumo, sino que lo haga con propósito, que la Paola, tecnología que crea con propósito. Paola, ¿por qué no introduces el espacio que Sí, hemos pensado para todos de los así es. propósitos de Latinoamérica? Así es. Bueno, aquí queremos darles una primicia y es que precisamente este tema es tan amplio y cuando hablamos de propósito y cuando hablamos de tecnologías, pues esto se nos va para largo. Entonces vamos a desarrollar un nuevo espacio recurrente acá con estos dos hombres maravillosos que se va a llamar LATAM con propósito. Vamos a empezar a hablar de todos estos temas a nivel tecnología, emprendimiento, pero desde el propósito. Vamos a tener nuevos invitados para que todos podamos charlar. Lo vamos a desarrollar en Smart Tribe para que puedan empezar a buscar también cómo es esto y la descarguen. Ahí cada vez nos vamos volviendo más tecnológicos, tenemos más opciones. Va a ser un espacio recurrente de todos los viernes. Ya les vamos a informar cuándo vamos a arrancar, mientras tenemos como
como ya el checklist de qué día específico va a ser. Así que no se lo pierdan, aquí vamos a estar muy juiciosos charlando, así como hemos charlado hoy, directamente con ustedes a través de estos temas. Y bueno, seguiremos también aquí en este espacio de todos los miércoles, no crean que nos vamos a abandonar por acá seguiremos hablando de todos estos temas ambientales. Para cerrar y antes de hacer nuestra pregunta clave de todas las veces, yo sí quisiera enfocar un poquito esto hacia esto que nos vino contando Fabián, que me decía, yo me sueño, mi propósito, digamos de alguna forma, es poder generar esas redes de tecnología que puedan estar asequibles a todas las personas. Cuéntanos un poquito qué es esto y cómo vamos a poder un poco profundizar más esto en los otros espacios. Ok, perfecto. Lo que ya a nivel de Cybis queremos, que somos un grupo de ingenieros en tecnologías, en diferentes tipos de tecnología, entre esos robótica también, electrónica, ingeniería de software y demás. Nuestro propósito ha sido crear una red de tecnología que esté al alcance de muchos, ¿sí? Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Empezando por Colombia, donde, digamos, todavía nos falta poderle dar esas herramientas a los más necesitados. Un campesino trabaja prácticamente con las manos, no tiene maquinaria que pueda ayudar a poder automatizar sus procesos en el campo y además que se pueda integrar con las personas en la ciudad. Entonces, inicialmente esta red de tecnología es poderles brindar diferentes tipos de tecnología a muchas personas, a pymes, a personas naturales, a muchas personas que quieran obtener el beneficio de la tecnología sin necesidad de tener que entrar en un costo fijo, sino poder yo, digamos, es como yo afiliarme a Claro. Yo tengo unos servicios y puedo obtener toda esta tecnología sin necesidad de tener que comprar. Entonces, ya, ahí bajo esa premisa podríamos estar ayudando al planeta. Una de las cosas es eso. Obviamente, pues en este proceso tendremos que ir integrándonos con muchos actores de la sociedad, del sector, de los sectores económicos, los actores acá, de las empresas de construcción, las empresas de minería, las empresas agrícolas, los mismos campesinos, las personas que viven en un conjunto residencial. Entonces, nuestro propósito es darles tecnología al alcance de todos. Pero obviamente estamos pensando cómo hacerla sin contaminar, por lo menos no dar un impacto de contaminación masivo, ¿no? Entonces ahí entra otros temas, por ejemplo, los conjuntos residenciales, cómo llegar con el tema de sistemas que permitan una energía renovable, por ejemplo paneles solares, ¿sí? Y cómo llegar que todos los conjuntos, por ejemplo en Colombia y Latinoamérica, pudieran tener eso para sus zonas comunes, sus parqueaderos, lo que sea que tengan, y pues es una energía limpia, ¿no? Y cómo minimizar ese gasto energético que sí contamina, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer y pues nosotros seremos los que ayudemos a latinoamericanos, colombianos y latinoamericanos, a poder obtener tecnología al alcance de todos, pero también que no logre hacer un impacto ambiental, como te dije, Paula. O sea, acá nosotros queremos ayudar a la gente, no que se vuelvan mal consumistas, porque tampoco es la idea. La idea es que la tecnología juegue a favor nuestro, no en contra. Excelente, muchas gracias, Fabián. A mí me parece que esto es clave, me gusta mucho porque hace parte también del concepto nuevamente de economía circular, de cómo empezamos a cambiar productos por servicios y cómo empezamos a unirnos entre todos de manera que al nivel de esa colaboración y de esa cooperación podamos tener esa asequibilidad todos a este tipo de servicios que nos permitan generar beneficios y proyectos gana-gana. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, esto ha sido maravilloso. La última pregunta que no se me puede quedar en el tintero es, todos tenemos pecadillos ambientales. ¿Cuál es el pecadillo ambiental de Fabián y cuál es el pecadillo ambiental de Carlos? No te estamos Bueno, oyendo. yo por 18 años trabajé en oil and gas, en el sector petrolero. Con la automatización intenté dar lo mejor de lo que podían dar nuestros sistemas para minimizar esos impactos ambientales
para ayudar de alguna manera a beneficiar a las comunidades. Siento que ahora pues estoy trabajando con muchos más sectores, ahora como Aurora Tech, y quiero que esos impactos sean positivos, no negativos. Excelente, muchas gracias. Digamos, pecados todos hemos tenido, Sí, pero digamos que no han sido propios, afortunadamente, hasta el momento. Digamos que la idea es que pues uno es cómplice cuando trabaja para una empresa que contamina mucho. Desafortunadamente uno como que dice, venga, yo quiero hacerme el de la vista gorda, no quiero ver, pero pues sí, es trabajo con empresas que lo hacen bien, que teman el tema, el sistema de reciclaje y todo eso perfecto, como otras que no lo hacen bien, ¿sí? Entonces, que incluso su carga computacional es muy alta, o sea, por ejemplo, tú podrías, para que no se caliente, porque está caliente el planeta, pues también es, o sea, los servidores tienen que estar prendidos 7 por 24. Entonces, hay gente que en la oficina, de pronto, o por lo menos yo que trabajaba, no, mañana para no tener que prender la computadora, entonces dejo toda la noche prendido eso, y eso es contaminar. claro. Entonces, yo creo que uno lo hace desde siendo empleado. Antes de ser emprendedor, yo fui empleado y creo que como que uno aprende esas mañas porque, digamos, eso es lo que ve en el entorno donde uno trabaja y piensa que está bien. Pero cuando tú ya empiezas como a quitarte la venda y pones tu propio emprendimiento y empiezas a entender que tienes que ser parte del cambio y no del problema, entonces tomas una buena decisión. Bueno, chicos, muchísimas gracias de verdad por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron aquí hoy con nosotros oyéndonos en esta charla tan interesante. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a tener un tema súper interesante sobre el liderazgo digital, así que espero que no se lo pierdan. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por todo y por compartir todo este conocimiento. Paula, a ti muchas gracias por ese espacio. A Faya, muchas gracias y vamos a coordinar para que ese espacio de la tienda TAM con propósito se haga realidad. Sí, hay mucho por hacer y creo que este espacio va a ayudar a muchas personas y nosotros también vamos a ser parte del cambio, así que cuenten conmigo. Así es. Bueno, van a poder tenerlo en edu.redsymbiotic.com. Ahí les vamos a poner toda la información para que puedan ser parte de este espacio en Smart Drive de Latam con propósito. Chao, chicos. Bueno, chao. Gracias. Chao.